Bien, chicos, continuamos con el siguiente tema de geometría en el espacio y vamos a tratar en este caso de prismas y antiprismas. De estos dos dibujos, uno es ejemplo de prisma y el otro de antiprisma. ¿Podéis saber cuál es de cada uno? Bien, lo veremos según vayamos avanzando, si es que ahora no sabéis distinguirlos. ¿Qué es un prisma? Un prisma, como veis en estos dos dibujos, es un poliedro que está limitado por dos caras paralelas que son iguales y que se llaman bases. Y tantos paralelogramos como lados tienen esas bases. Es decir, que si las bases son triángulos, las caras paralelas que delimitan el prisma serán 3, mientras que si son cuadriláteros, las caras paralelas que delimitan el prisma serán 4, y así sucesivamente. Si los polígonos de la base son regulares, se dice que el prisma es regular. Fijaos que las caras que son paralelas y que son verticales, en este caso, no tienen por qué ser polígonos regulares. Esas caras no tienen por qué ser polígonos regulares para que el prisma sea regular. Sí, las caras que constituyen sus bases. ¿Incluiría los prismas regulares dentro de los poliedros regulares? Eso es algo que tendremos que pensar y discutir en clase, que tendréis que pensar y discutiremos en clase. ¿Qué objetos regulares os sugieren la idea de prisma? Seguro que en casa tenéis distintos elementos dentro de vuestro mobiliario o dentro de la nevera que os sugieren esa idea de prisma. Pensad en alguno. Si la base del prisma es un triángulo, el prisma se llama triangular. Si es un cuadrado, se llamará cuadrangular. Y si es un pentágono, ¿cómo se llamará el prisma? Pentagonal. Y de la misma forma seguimos llamándolo hexagonal, heptagonal, octogonal, etc. si seguimos aumentando números de lados en las bases. Otra diferenciación que tenemos que hacer dentro de los prismas es el prisma recto del prisma oblicuo. Un prisma recto tiene aristas laterales perpendiculares a las bases y es el que aparece en la figura 1. Mientras que en un prisma oblicuo también tiene caras paralelas que constituyen sus bases, pero las caras que unen esas bases no son todas paralelas entre sí. Son caras que unen esas dos bases, pero que no son perpendiculares a dichas bases. Podéis verlo en la figura 2. ¿Cuál será la altura? La altura en un prisma es el segmento perpendicular a las bases que une ambas bases. Pero recordad que así como en el triángulo a veces el ortocentro o el baricentro, no el baricentro, pero sí el ortocentro podía quedar fuera del triángulo porque trazábamos la perpendicular a la continuación del lado opuesto, en este caso, como veis en la figura 2, la altura queda fuera del prisma, puesto que a la que corta es a la prolongación de la base y no a la base misma, porque la altura siempre va a ser una recta perpendicular al plano en el que están contenidas las bases, y eso no quiere decir que corte a las dos bases. Los paralelepípedos son una familia concreta de prismas, y además de prismas cuadrangulares. Los paralelepípedos tienen bases que son cuadriláteros y sus caras perpendiculares son paralelogramos. Si es recto, el paralelepípedo se llama rectángulo u ortoedro, como el que veis en la figura. Un caso particular de paralelepípedo rectángulo es uno de los sólidos platónicos, de uno de esos 5 poliedros regulares de los que hablamos en la parte anterior. ¿Sabéis cuál es? Pensadlo también. Lo veremos en clase. Si el paralelepípedo no tiene las bases cuadrangulares, sino que las caras que tiene son rombos, entonces no se llama ortoedro, sino romboedro. Fijaos que todos los prismas que estamos viendo hasta ahora siguen siendo poliedros convexos, porque pueden apoyarse sobre cada una de sus caras. No hemos visto ninguno que sea cóncavo. Por lo tanto, todos estos que estamos viendo cumplen la fórmula de Euler,
que caras más vértices es igual a aristas más 2, porque son poliedros convexos. El otro ejemplo que vimos en el inicio de la diapositiva era aquel objeto que tenía caras en lugar de ser paralelogramos, son triángulos, y entonces ahora veis cuál era el antiprisma. Tiene caras que constituyen sus bases y que son también dos polígonos regulares iguales. Pero esas caras, que son las bases, están unidas, y que aquí vemos en rojo, están unidas no por paralelogramos sino por triángulos. De manera que lo que constituye el lado de la base superior tiene que unirse con un vértice de la base inferior, como veis en este caso. A la derecha lo que podéis ver es el desarrollo de exactamente el antiprisma que tenemos a la izquierda. Si contamos el número de lados que tiene las bases, que son pentágonos, por lo tanto son 5, y contáis el número de triángulos que aparecen ahí en el desarrollo, veis que nos salen 10. Por lo tanto, tendrá tantas caras laterales como 2 veces el número de lados que constituyen los polígonos de sus bases. ¿Cómo calcularemos el área lateral tanto en los prismas como en los antiprismas? Pues podemos utilizar aproximadamente la misma expresión que escribo aquí para que la tengamos sistematizada, y que constituiría 2 veces el área de la base en ambos casos, tanto para los prismas como para los antiprismas. Y luego sumaríamos, y es un índice mudo y suma a todas las caras laterales. En el caso de los prismas tenemos tantas caras laterales como lados tienen las bases, y además esas caras laterales son paralelogramos, por eso he puesto AP. Mientras que en el caso de los antiprismas el índice mudo I sumaría a 2 veces el número de lados que constituyen los polígonos de las bases, y esas caras serían triángulos, por eso he puesto AT. Pero en ambos casos los índices son mudos. Lo que viene a continuación son una serie de actividades que espero que vayáis pensando, porque vamos a volver a verlas en clase y las iremos desarrollando. Pero aquellas que conlleven los dibujos, preferiría que los hubieseis pensado y esbozado al menos antes, con el fin de que en clase pudiéramos ir viendo qué es lo que tenéis hecho. Por ejemplo, la 1 dice: dibuja un prisma hexagonal recto y un prisma pentagonal oblicuo. ¿Cuál es la diferencia entre el recto y el oblicuo? Lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Y si es regular o es irregular, va a estar vinculado con que las bases sean regulares o irregulares. Recordad que las caras laterales no van a ser siempre las mismas, puesto que van a ser siempre rectángulos. Lo decisivo para que el poliedro sea, o el prisma en este caso, sea regular o irregular, es que las bases sean polígonos regulares o no lo sean. Después nos pide que dibujemos un cubo, un ortoedro y un romboedro para ver las diferencias. En la número 5 nos pide que desarrollemos la expresión de la diagonal en rojo, que es la diagonal del prisma en este caso, y dice que si la podemos escribir en función de la dimensión de los lados A, B o C, y que será la generalización del teorema de Pitágoras en el espacio. Este podéis intentar hacerlo también, aunque veremos cómo queda en clase. Y la 6 nos pregunta sobre si podemos guardar una regla en un cajón con esas determinadas dimensiones. Pensad cómo podemos utilizar esto que estamos utilizando, esto que estamos estudiando en este caso, los prismas, para saber si nos cabría la regla o no nos cabría y cómo podríamos colocarla. Y este último bloque de actividades se corresponden con antiprismas. Entonces intentad visualizar los desarrollos de los antiprismas para que veamos cuál es la diferencia con los prismas, sobre todo a nivel de desarrollo, porque una vez que lo vemos montado, se ve claramente que si las caras laterales son rectángulos va a ser un prisma, y si son triángulos es un antiprisma, pero los desarrollos es lo que tenemos que aprender a identificar. Espero que os sea de utilidad. Gracias.